Hola, bienvenidas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, pertenecemos a la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. A continuación vamos a explicar ciertos conceptos básicos de las antenas Yagi, así como su estructura y funcionamiento. El video también incluirá una lista de materiales, cálculo de las dimensiones de las partes de la antena, la medición de los parámetros de los elementos de las antenas, la medición de funcionamiento, el armado y por último las conclusiones. Este proyecto tiene como propósito explicar la estructura y funcionamiento de las antenas Yagi, las cuales están compuestas por varios elementos como son los directores, los reflectores, los cables y los componentes conductores. También veremos sobre cómo surgió, su estructura, su funcionamiento, su diseño y por último su alimentación. Las antenas Yagi cuentan con propiedades eléctricas como tensión y corriente, diagrama de emisión, polarización, impedancia, resonancia y ganancia. La antena Yagi o antena Yagi-Uda es una antena direccional inventada por Hidetsugo Yagi y en menor parte de Shintaro Uda, de ahí viene su nombre Yagi-Uda. En cuanto a su funcionamiento, como ya se ha mencionado, una antena Yagi-Uda está formada por un elemento alimentado formado por un dipolo o un dipolo doblado, llamado también radiador, de manera inapropiada, ya que en la antena Yagi-Uda todos los elementos irradian de manera comparable. Además de ese elemento, la antena tiene uno o varios elementos aislados llamados injustamente elementos parásitos. La corriente que circula en el elemento alimentado irradia un campo electromagnético, el cual induce corrientes en los elementos parásitos de la antena. Las corrientes inducidas en esos elementos irradian también campos electromagnéticos que a su vez inducen corrientes en los demás. Finalmente, la corriente que circula en cada uno de los elementos es el resultado de la interacción entre todos los elementos. El elemento alimentado, la fase de la corriente que circula en el elemento parásito, dependerá de la distancia entre los dos elementos y de la longitud y diámetro de este último. En cuanto a su diseño, a diferencia de la antena dipolo, es sumamente difícil modelizar con ecuaciones matemáticas. Una antena Yagi, por lo tanto, existen distintos programas de simulación numérica de antenas que permiten simular distintos diseños que permitirán una primera aproximación. Para respetar la ecuación entre la impedancia de la antena y la impedancia de la línea de transmisión, se utilizan distintos tipos de alimentación, como es la alimentación simétrica por cable coaxial, el cual es una adaptación gamma, y la simétrica por un cable bifilar, el cual llamaremos una adaptación delta. A veces es necesario interponer un simetrizador, o más conocido como un balón, para asegurar y adaptar esa impedancia de la antena Yagi. Algunas personas alimentan con cable coaxial a una antena Yagi, que espera una alimentación simétrica. Esta manera de alimentar puede funcionar, es verdad, pero solo a ciertas frecuencias y a costa de convertir la vaina del coaxial en parte de un elemento irradiante. Por lo tanto, no es una práctica que aconsejamos. Propiedades eléctricas. Tensión y corriente. Siendo una evolución del dipolo del punto medio del elemento conductor, es un nodo de tensión y un vientre de corriente. Los reflectores y directores, pese a no estar directamente alimentados, también tienen tensiones y corrientes. Diagrama de emisión. La antena Yagi puede concebirse como una evolución del dipolo, donde los reflectores reducen la emisión hacia atrás y donde los directores concentran la emisión hacia adelante. Polarización. Cuando la antena Yagi es paralela al plano de la Tierra, la componente eléctrica de la onda es paralela al plano de la Tierra. Se dice que tiene polarización horizontal. Cuando la antena Yagi es perpendicular al plano de la Tierra, la componente eléctrica de la onda es perpendicular al plano de la Tierra. En HF y en VHF, en clase de emisión banda lateral única, se prefiere la polarización horizontal, y en VHF, en clase de emisión frecuencia modulada, la polarización vertical. Impedancia. La impedancia de una antena Yagi depende de la configuración de los reflectores y directores. Habitualmente las antenas se diseñan para que la impedancia sea de 50 o 75 ohms.
o sea, la impedancia requerida por los equipos conectados a la antena. Antenas de recepción de televisión, 75 ohms. Antenas de emisión-recepción, 50 ohms. Antenas de Wi-Fi, 50 ohms. Resonancia. La Yagi es una antena resonante, es decir, existe una frecuencia en la cual presenta una resistencia óhmica pura. Esto se presenta cuando la reactancia inductiva del circuito que conforma la antena tiene igual valor que la reactancia capacitiva. Ganancia. La ganancia y otras características de operación de las antenas Yagi están estrechamente relacionadas con la posición y orientación de su elemento alimentado, y no solamente con el número de elementos radiantes o el espaciamiento entre estos. Nuestra ganancia es de 6 decibelios. A continuación, los materiales para el armado de una antena Yagi, la cual recepta señales de VHF y UHF comprendidas en el rango de 30 MHz a 300 MHz y de 300 MHz a 3 GHz respectivamente. En primer lugar tenemos el cable coaxial, conectores RF, cortadora, playo, cortafrío, destornilladores, aisladores y diversos tornillos con sus respectivas tuercas. Para llegar a receptar estos rangos de frecuencia necesitamos que nuestra base tenga una longitud de 1 metro, nuestros directores tengan una longitud mínima de 30 centímetros, los reflectores 10 centímetros mínimo y los dipolos 15 centímetros. Asimismo tenemos media onda y concluimos con un convertidor RF. Luego de armar la antena, podemos realizar las mediciones de la misma utilizando los siguientes dispositivos como analizador de espectro y multímetro. Vamos a ver cómo instalar el conector coaxial hembra a un cable coaxial. Aquí tenemos el conector coaxial hembra. Los cables ya no vienen como antes. El conector tampoco, es totalmente diferente. Ahora el conector viene tipo rosca. Para hacer la conexión, nada más se le mide el conector. Se mide esta distancia del conector, esto de aquí, y ahí se le señala para luego poder proceder a cortar. Utilizando una herramienta se hace un corte no tan profundo para dejar el forro que está dentro del cable. Este forro que ven aquí es un tipo de protector. Y hacemos de esta manera para poder incrustar el conector coaxial hembra. De tal manera que no corte. Y entonces el siguiente paso ya es cortar
ese protector, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar. Así, de esta manera. Nada más, solamente se mete el conector, se le da vuelta, porque como les dije, es tipo rosca. Tiene que llegar a la medida. Esto fácilmente con una herramienta de logra. Nada más hay que tener un poquito de fuerza. Y aquí podemos ver ya totalmente listo nuestro conector. A continuación empezaremos a armar la antena Yagi. Empezaremos colocando los aisladores. Sobre los aisladores colocaremos los directores de 30 centímetros. Este mismo procedimiento se realizará con todos los directores de la antena. Lo siguiente que colocaremos en nuestra antena sería la media onda. Seguido de esto colocaremos otro aislador y en él colocaremos los dipolos.
Ahora seguiremos colocando los dipolos sobre el aislador. Y luego de haber colocado los dipolos, seguiremos colocando los reflectores en la antena. Y siguiendo con esta construcción de la antena, finalizaremos colocando el convertidor RF en la antena. Luego de haber colocado todos los materiales sobre la base de la antena, como producto final tenemos nuestra antena Yagi. A continuación haremos la demostración de cómo recepta la señal la antena Yagi, ubicada en la ciudad de la Villa España, en el noroeste de la ciudad, a una altura de 1,80 m, apuntando a la dirección del Cerro Santana, que está ubicado al noreste de la ciudad de Guayaquil. Utilizando el analizador de espectro podemos observar la frecuencia de la portadora, la ganancia en dBm. Para efecto de correcta sintonización, la ganancia debe oscilar entre 50 y 60 dBm. Para poder sintonizar el canal 8, cuyo rango de frecuencia está entre 180 y 186 MHz, nuestra antena en su segundo directorio tiene longitud de 62 centímetros, cuyo resultado fue obtenido de la fórmula de longitud de onda. La relación portadora-ruido debe ser inferior a 50 dB. La relación video-audio debe estar entre 10 y 20 dB. Con los parámetros establecidos previamente podemos observar que la señal se ve óptima. Ahora podemos observar los parámetros obtenidos de una señal óptima. En esta podemos observar los niveles de potencia, la portadora de ruido y la de video audio. A continuación moveremos la antena. Luego de haber movido la antena, podemos observar cómo todos los parámetros de esta han cambiado, empezando por los niveles de potencia, que se han modificado, portadora de ruido y la de video audio, dando como resultado un deterioro de la señal, produciendo pérdidas en la misma. Conclusiones. En conclusión, se puede decir que las antenas Yagi son utilizadas principalmente en enlaces punto a multipunto. Tiene una ganancia de 10 a 20 decibeles y un ancho de haz horizontal de 10 a 20 grados. Mientras más directores tenga la antena, mejor será su ganancia. En cuanto a la construcción, se puede decir que construir una antena Yagi artesanal es realmente sencillo, porque los materiales se pueden obtener fácilmente y a bajo costo. Los materiales principales son dipolos, directores y adaptador de RF, base. Monitoreo. Para comprobar la funcionalidad de la antena, se procedió a conectar la antena a un televisor analógico para monitorear la señal utilizando un analizador de espectro para obtener sus niveles de ganancias como relación portadora-ruido, potencia, relación audio-video y calidad.
Wow.